teniendo como fondo el aula Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, donde enseñó aquel gran jurista y moralista español del siglo XVI, cuya escuela tuvo gran relevancia en establecer la naturaleza humana y la dignidad de los indios de América Latina. Continuamos nuestra reflexión acerca de la eutanasia y que en esta oportunidad vamos a centrarnos en una dimensión que ya dejábamos insinuado el día anterior y que tiene que ver con el vínculo que existe entre la eutanasia y el capitalismo. Es un binomio que conviene estudiar con el objeto de formarnos una idea más completa acerca de esta materia. Si analizamos brevemente los inicios del capitalismo, vemos como lo primero que se produjo fue justamente la acumulación a través del expolio de la riqueza y el sometimiento de los pueblos de todo el mundo al poder de las grandes metrópolis imperiales europeas, siguiendo la estrategia de todos los imperios. Pudo ser a gran escala por las posibilidades de navegación que ya se daban en el siglo XVI. Posteriormente, la revolución industrial produjo nuevas formas de explotación de los propios habitantes de las metrópolis, provocando inmigración interna del campo a la ciudad y desarraigo. Todo ello al servicio del progreso y del crecimiento del dinero. El capital acumulado tenía que ser invertido y asegurar su crecimiento. En el siglo XX, como respuesta a la capacidad de rebeldía de los trabajadores que reaccionaban ante la explotación, y este movimiento de emancipación se desarrolló gracias a los vínculos de asociación. El capitalismo diseñó una doble estrategia: el control de la población, especialmente en el tercer mundo, y la complicidad de los trabajadores del primer mundo en la explotación de los empobrecidos, rompiendo definitivamente la solidaridad obrera. Ruptura, por cierto, ya iniciada con motivo de la Primera Guerra Mundial. El capitalismo, en su versión socialdemócrata, el estado del bienestar, aceptó las reivindicaciones obreras e incluso permitió a la clase obrera ascender al estatus de pequeña clase media, pero al precio de hacerla cómplice del robo al sur, al tercer mundo, de alguna nueva forma de explotación. Tenía que salir el dinero necesario, no desde luego de los beneficios, ya que las leyes de la economía obligan a que estos sean nuevamente invertidos para garantizar el crecimiento. Si falta el crecimiento, se hunde el sistema económico. La teoría del reparto, la redistribución, que tan bien sonaba a los oídos de los interesados, a la larga resultó ser falsa. En la estrategia del control poblacional del capitalismo,
Al no bastar ya los medios tradicionales de guerras, el hambre, se introdujo la anticoncepción como un arma política de control. Siguió el aborto, primero solo eugenésico, pues quería parecer teñido de compasión ante la enfermedad y el sufrimiento, lo que en realidad respondía a otros objetivos, en este caso también puestos de manifiesto con el paso del tiempo. La vida humana debía perder su carácter de inviolabilidad. Una vez aceptado, ya pasa a ser expresión del derecho de apropiación de la vida de otros, de la vida de los débiles por el poder de los fuertes que imponen sus propios intereses. Hoy es ya aceptado como parte de un supuesto derecho a decidir de la mujer sobre la vida de otro ser humano, en este caso su hijo, así todos cómplices, el principio de que los poderosos tienen sobre los débiles, los fuertes entonces tienen derecho a decidir sobre la vida de los débiles, pasa a formar parte de un criterio llamado así de sentido común. Ya es incluso aceptado como parte de la estrategia anticonceptiva. En este nuevo contexto, también el sexo desplazó su evidente y principal función procreadora, solidaria y comunitaria, hacia su dimensión hedonista. La escala para valorar la importancia y la validez de las formas de sexualidad queda establecida por su capacidad de generar placer. El género como ideología de transición hacia lo que hoy conocemos como el transhumanismo. Se rompe así la estructura solidaria básica que es la familia como arma de lucha contra la opresión y tan valorada a los comienzos del movimiento obrero, aquellos tiempos de la Asociación Internacional de Trabajadores. La consecuencia es que el ser humano queda aislado y fragmentado, centrado en sí mismo e incapaz de asociarse para construir un mundo más justo. Un individuo alienado, sometido a los vaivenes de intereses ajenos. En estos momentos nos encontramos en una transición hacia el absoluto control de la vida humana, que ya no es un don a custodiar, sino una construcción del propio hombre, cuyo diseño de mejora irá dirigido por la voluntad de poder de los poderosos, por supuesto. En la combinación de inteligencia artificial, transhumanismo y posthumanismo, la biopolítica rediseñará en el futuro de manera cualitativa y cuantitativamente una nueva estructura social y sus normas de funcionamiento. Un nuevo pacto social posiblemente se tenderá a sustituir siempre que resulte posible el trabajador humano por la máquina inteligente, lo que reducirá los conflictos provenientes de la conciencia de la dignidad humillada, la permanente lucha de intereses entre los que miran beneficios y los que exigen derechos. También será posible
a reducir el ejército de esclavos, solo los que los poderosos necesiten para así poder disfrutar de un planeta habitado. Para evitar conflictos, entonces, el capitalismo debe lograr al esclavo con mentalidad de esclavo. Tarea esta ardua, por cierto, y difícil, ya que la conciencia humana siempre ha reaparecido a lo largo de la historia. Pero mientras todo esto acontece, ha habido una consecuencia, un efecto colateral tal vez no previsto, que consiste en el cambio cuantitativo y cualitativo en la estructura de la población, un espectacular aumento de población y posterior envejecimiento, sobre todo en las sociedades occidentales, cuya evolución generará una implosión demográfica también espectacular. Primero, se logró la reducción de la mortalidad, sobre todo infantil, aumentando mucho la esperanza de vida en todos los países enriquecidos. Después se redujo la fecundidad, pasando así de una población con muchos nacimientos a una tasa alta de mortalidad joven, a una población donde los que nacen viven una larga vida. Es importante subrayar esta transición, reduciendo la fecundidad, pasando a una población con muchos nacimientos y una tasa alta de mortalidad juvenil, a una población donde los que nacen viven con una gran expectativa de vida. Nos encontramos ahora con una población con altísimo índice de dependencia, índice que aumentaría aún más si se lograra un hipotético y utópico aumento de la natalidad. Queramos o no, el envejecimiento genera dependencias que se estiman para el año 2050 más de 130 millones de demencias. Tampoco el aborto eugenésico ha logrado acabar con la discapacidad, ya que los occidentales y enfermedades, ya que los accidentes y las enfermedades a lo largo de la vida siguen recordándonos la debilidad humana en una cultura occidental de ocio y de placer. Estas situaciones tienen que ser eliminadas, sobre todo por el costo económico que supone tratarlas con dignidad. En definitiva, la eutanasia es un nuevo componente contra la vida, acorde con la evolución del capitalismo, que decidió anteponer el capital al trabajo, lo material frente a lo humano, el medio por encima del fin, que debiera ser el bien común. Dicho esto, entonces, daremos paso a la conceptualización propia de la eutanasia. Pero sobre eso vamos a tratar en la próxima meditación. Espero que estas reflexiones sean de utilidad para ustedes y, si es así, promuévanlas entre sus conocidos y suscríbanse gratuitamente a nuestro canal para estar atentos a futuras ediciones.